Agustín Laje es escritor, politólogo, conferencista y fundador y presidente de la Fundación Libre, y el miércoles pasado presentó en la Feria del Libro, a sala llena, su nueva obra titulada La generación idiota, una crítica al adolescentrismo. En estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo te va, Agustín, querido? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, Silvio? Gracias por la comunicación. No, al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Agustín, en primer término quiero consultarte en torno a la palabra idiota, en relación a Sí. cómo la destacás en el libro. Si refiere a un insulto, a la utilización que le daban los antiguos griegos o a ambas. Mm, Mira, es una provocación, evidentemente. O sea, es una provocación porque yo entiendo que el público en general no tiene por qué conocer la identidad etimológica de la palabra idiota. Entonces, es una provocación que llama la atención del potencial lector y es un título que genera interés, es un título muy políticamente incorrecto, y en el contenido de la obra, en alguna que otra vez, aparece la palabra idiota como lisa y llanamente el insulto que todos asumen que es. Ahora, en el grueso de la obra, eh, la palabra idiota remite a sus orígenes en la antigua Grecia, donde el idiota está desconsiderado como aquel que, pudiendo participar de la polis, o sea, pudiendo realizarse como el animal político que Aristóteles lo llama ser, sin embargo se queda en su casa, encerrado en las estrechas dimensiones de lo doméstico, abocándose a lo propio, no a lo común. Y lo cierto es que los antiguos griegos tenían un gran desprecio para el idiota, tenían un gran desprecio porque tenían un gran aprecio para la política. Para Claro, ellos la política era el sentido de la libertad. exacto. Y el idiota era tan tonto que pudiendo participar no lo hacía y se perdía de la posibilidad de ser libre. Entonces, la gran pregunta del libro, o una de ellas, es cómo llega ese idiota griego ensimismado, idiotizado, eh, eh, a nuestro siglo XXI, ¿no? Ujú. Y entonces el libro va destacando distintos dispositivos de idiotización con las cuales se tienen controladas a las masas. Ahora, me gustaría, porque en el capítulo 1 abordás, son 5 capítulos, si mal no recuerdo, que Sí, tiene el sí, sí, libro, sí, sí. eh, y en el primero haces una reseña de cuál era y cuál es hoy el rol, el papel y el poder que tienen los ancianos en la sociedad. ¿Vos me podés hacer, o Sí. nos podés dar una suerte de resumen, sí, y posicionarnos Sí, en el sí. antes, en el aquí y en el después? Sí, exactamente. Para que el público más o menos entienda qué tiene que ver esto con el idiota, el libro propone llamarle a nuestra cultura una cultura adolescéntrica, o sea, una cultura donde se premia lo adolescente, los rasgos psicológicos del adolescente, tales como falta de sentido, carencia de una identidad estabilizada en el tiempo, carencia de propósitos fijados, en el largo plazo, carencia de responsabilidad, carencia del sentido del deber, todo eso que es muy propio de la psicología adolescente, es propio ahora también de nuestra cultura. Entonces, el libro lo que propone es estudiar de qué manera eh, las distintas sociedades a lo largo de la historia le han dado preeminencia a algún tipo de edad. Entonces el Ujú. libro empieza, de hecho, por los ancianos. ¿Por qué? Porque las sociedades premodernas, tales como las sociedades antiguas, por ejemplo, las griegas, o por ejemplo la misma sociedad medieval, le daban un gran papel al anciano. El anciano tenía un gran papel incluso, por ejemplo, en pueblos guerreros como Esparta, donde uno podría pensar que un pueblo guerrero donde el anciano no hace la guerra, pues el anciano tendría que estar relegado a un segundo plano o a la invisibilidad. No, el anciano tenía la jerousía, por ejemplo, Ujú. que era una institución política solamente conformada por ancianos. O, por ejemplo, cuando pensamos en los grandes gigantes de la filosofía griega, constantemente hay
hay fragmentos donde se reivindica al anciano. Por ejemplo, en Aristóteles, el joven no puede hacer política. Ya alguien que tenga la suficiente experiencia y que haya adquirido la prudencia que viene con arreglo a los años puede hacer política. O por ejemplo, en Platón, el filósofo rey es aquel que tiene arriba de 50 años. O si nos vamos al mundo medieval, Santo Tomás. Para Santo Tomás, la metafísica, que es la más importante de todas las ciencias, la ciencia primera, se puede estudiar recién a partir de los 50 años. Son solamente algunos ejemplos que para mí ponen de manifiesto lo atractivo de las canas en sociedades premodernas. Y digo, atractivo porque, a ver, es atractivo para nosotros porque en nuestro mundo, el siglo XXI, ocurre exactamente lo contrario. Todo lo contrario. No hay nada menos atractivo que las canas. Exactamente. Claro, las canas eran sinónimo de conocimiento. Para hacer una... Eso es. ¿Por qué? Porque en el mundo tradicional, en el mundo premoderno, la sociedad se articula a través de la tradición y la tradición se adquiere a través del tiempo. Entonces, tener mucho tiempo de vida significa tener mucho conocimiento, y tener mucho conocimiento significa tener un gran rol en la sociedad. Eso hoy ya no es cierto. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento no es lineal. Hoy depende de las irrupciones o de las disrupciones tecnológicas que van cambiando el panorama. El panorama técnico se cambia de un año para otro y uno, antes de que se dé cuenta, se desactualiza. Por eso es que se invierte aquella lógica según la cual es el anciano el que le enseña al joven, ahora es el joven el que le enseña al anciano. Entonces, insisto, ver lo que pasaba con los ancianos en estas sociedades premodernas es interesante porque nos habla también sobre las nuestras. Seguro, seguro. Ahora, en el libro vos haces referencias, citás investigaciones científicas que se han hecho en relación al uso y el abuso de las redes sociales, ¿no es cierto? Así es, sí, las redes sociales, a ver, tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Por supuesto. ¿No? Uno de los tantos defectos es, por ejemplo, la gran cantidad de tiempo que insumen. En América Latina estamos hablando de un promedio de 3 horas 43 minutos, y ese es un dato previo a la pandemia. Después de la pandemia seguramente eso se ha acelerado. Podríamos decir que cerca de media jornada laboral la gente se pone simplemente a ver nada, porque ahí en general es contenido basura, prácticamente todo es contenido basura. Son platos de comida, son perritos, gatitos, bailecitos, en general es tiempo muerto. Y yo creo que ese tiempo muerto que acontece en las redes sociales es casi como una ventaja es como una venganza, quiero decir, es como una venganza de la tecnología, ¿no? La misma tecnología que nos ha liberado enormemente del peso de las cargas cotidianas y nos ha liberado, por lo tanto, del tiempo, vuelve a demandarnos el tiempo que nos había liberado. Por ejemplo, no sé, nosotros para poder encender un fuego tocamos un botón. Antes, para encender un fuego había que ir a cortar leña, buscar que la leña se secara, ver cómo demonios podíamos hacer para encenderla. Bueno, un ejemplo un poco más próximo, hasta hace no mucho, para lavar ropa, ¿qué tenía que hacer uno? Nada, tenía que estar refregando con una tabla y yendo a buscar el agua y bueno. Y es verdad, hasta hace no mucho. Hasta hace no mucho, hablamos de cuánto, 20 años atrás, 30 años atrás. Y mirá, exactamente, y hasta hace no mucho, para poder comunicarte con alguien, tenías que escribir una carta, ir a un correo, mandarla, esperar a que llegara, esperar a que te respondiera, y simplemente para una mera comunicación se te iban muchos días. En cambio, ahora vos tocas un botón y eso va. Entonces, todo ese tiempo que la tecnología nos ha liberado para nosotros, es la misma tecnología la que
nos demanda en forma de vicio, ¿no? Ujú. Porque casi que hay un vicio con la tecnología. Es el vicio de, a ver, me encandilo con el gatito, me encandilo con el perrito, con el bailecito, no puedo dejar de deslizar el TikTok para ver qué otro perrito me va a aparecer a continuación. Eso tiene que ver con el idiotismo, eso tiene que ver con el adolescentrismo, eso tiene que ver también con la pérdida de objetivos claros en la vida de los individuos del siglo XXI. Sí, sí. Ahora, el rol del Estado, ¿cuánto ha influenciado en tanta decadencia, me parece, ¿no? En torno al Sí, adoctrinamiento, yo, digo, bueno, en relación a la educación. sí, yo manejo ahí un concepto que le llamo estado niñera. Digo, en una sociedad de adolescentes, lo que hay no es un estado liberal, no es un estado gendarme, no es un estado ni siquiera socialdemócrata, no es un estado, no es siquiera un estado autoritario, es un estado niñera, es suave, es dulce, se maquilla bien, se pone colorcitos, todo lo tenemos que pintarrajear, todo es bonito, todo trata de ser juvenil, todo es suave, estamos preocupados por los sentimientos, estamos preocupados por los deseos de los súbditos, eh, eh, y empiezan a tratar al ciudadano como un pobre idiota, justamente. Y al ciudadano habitualmente le gusta que lo traten como un idiota. ¿Por qué? Porque cuando el Estado te trata como un idiota, te trata como una niñera. Y la niñera, insisto, es simpática. El Estado que alguna vez estuvo para dar un marco jurídico estable, para brindar servicios de seguridad, de defensa, Sí. para contribuir en algunos casos a algún sistema de salud que nos prometían que iba a ser bueno, para contribuir a un sistema educativo que nos aseguraban que también iba a ser bueno. Bueno, hoy no está para eso. Hoy sobre todas las cosas está para tus hormonas, para tu cambio de género, No, está bueno. para el fútbol, está para contratar a Fito Páez, está Yo lo que no puedo, mira, para que te diviertas. o sea, yo lo que no puedo Mira, entender. te doy un solo caso para que se entienda. Sí, sí. Es el mismo Estado que te dice cómo tenés que drogarte. No sé si vos te acordás, pero hace algunos meses el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Sí. lanzó una serie de manuales donde le ¿Te enseñaba acordás? al Sí. ciudadano cómo... En Avellaneda, pues. Sí. En Avellaneda, si mal no Sí, recuerdo. exactamente. Sí, tal cual. No, bueno. Exactamente. Entonces, ¿ves? Ese es el estado niñera. Con la, Ese es el estado niñera. Todos tus sueños, todos tus deseos son legítimos y yo como Estado estoy aquí para acompañarte. Así tu sueño, tu deseo sea darte un saque de cocaína, yo voy a estar ahí velando para que te des un buen saque de cocaína, ¿no? Ese es el estado niñera. sí, y el Estado niñera también, el Estado conformado por gobiernos populistas, y voy a hacer hincapié en el kirchnerismo, obviamente, también es muy nefasto, Sí. es muy peligroso, muy nocivo para el ciudadano, el ciudadano que se compromete, porque es un gobierno Totalmente. que pura y exclusivamente, bueno, vos hablás de los idiotas, ha idiotizado de tal manera y con tanto éxito a un sector tan importante de la sociedad que los ha convertido en fanáticos. Yo a Cristina Fernández de Kirchner la Bueno, llamo la exactamente. flautista de Hamelin. En vez de Sí, flautista, ¿viste? sí. Los va llevando a los ratoncitos a Río que se ahoguen. Bueno, exactamente lo mismo. Yo Sí. realmente no lo puedo entender. No puedo entender. Bueno, es que tiene que ver con esto, con procesos de idiotización, ¿no? Y vos no te olvides que a un Estado, a los estados en general, no les conviene tener súbditos bien educados. Porque el súbdito bien educado sabe dónde se trazan los límites. El súbdito bien educado es en lo que confiaban, por ejemplo, los filósofos de la Ilustración, ¿no? La libertad venía de la mano de la educación. Bueno, no es coincidencia de que nunca hemos sido menos libres que hoy, nunca hemos estado tan mal educados como hoy,
y al mismo totalmente. tiempo nunca ha sido tan gigantesco, tan elefantiásico Sí, el Estado sí, que sí. oprime a pobres idiotas que se creen que son libres porque miran el fútbol por la TV pública. Sí, el tema es que está a las claras que no tienen noción que la gratuidad, es decir, lo gratis que ellos les han vendido desde el gobierno, no existe, no Sí, existe nada gratis. Lo pagamos nosotros que le claro. formamos parte del sector privado, con nuestra guita. Y yo estoy pagando, quiero que me expliques esto, Agustín, ¿por qué yo estoy pagando, sí, con mis Sí, impuestos, salud, sí, educación, seguridad, y tengo que tener en mi casa una alarma, sí, y tengo que mandar a mi hija a una escuela privada, y tengo que tener total. una prepaga? Es decir, pago todo el doble. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan Porque ha tibios? fallado. Porque, a ver, primero que nada, porque el peor dador de servicios es el Estado. Si desconfiar que pagándole al Estado te va a dar un buen servicio, lo mejor es achicar ese Estado para que uno directamente pague el servicio que cada uno quiere contratar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, vamos a decir, no sé, yo quiero que funcione el sistema de servicios de la televisión. Bueno, lo último que tengo que hacer es pedirle al Estado que monopolice el sistema de la televisión, porque lo que me va a dar es porquería. Y así hay que aplicarlo en general. Ujú. Ahora bien, hay allí en lo que vos decís, sin embargo, funciones esenciales. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad está en la esencia del Estado. Es la única entidad social que en un territorio bien determinado tiene la legitimidad para ofrecer seguridad, por lo menos desde el siglo XVI hasta hoy. Bueno, el Entonces, kirchnerismo en estos 16 años que ha gobernado, Agustín, destruyó a sí. las fuerzas de seguridad. Bueno, Las claro, destruyeron. pero ¿por qué? Porque ellos tienen otra visión del Estado. Para ellos el Estado tiene que ser una niñera, insisto. Para ellos el Estado tiene que ser una niñera y así se olvidan de lo más importante del Estado, que es la seguridad. Los fundamentos del Estado moderno están en la seguridad. O sea, Hobbes no pudo haber pensado de Leviatán sin Hmm. las demandas de seguridad de los individuos en marco de guerras civiles. Entonces, perder eso de vista es lo que te genera estados fallidos. ¿Qué es legítimo? Y es legítimo, por ejemplo, concentrar el aparato de seguridad en la mano de un aparato que le llamamos Estado y que lo financiamos entre todos. Ahora, cuando resulta que tengo que financiar ese aparato que no funciona y además tengo que contratar seguridad Bueno, privada, ahí va. entonces empiezo a cuestionarme. ¿Es que vale la pena estar haciendo esto? ¿Vale la pena? ¿Sigue siendo legítimo que a mí se me cobre impuestos si no se me da el servicio? Porque el mercado, si yo contrato un servicio y ese servicio no se me da, me desuscribo y ya está. Por Ahora, ¿cómo supuesto. me suscribo a un Estado? No Y podés, ahí está la lamentablemente. trampa, ¿no? No podés, o sea, te tenés que convertir en una especie de Robinson Crusoe, irte a una isla desierta, o sea, eso no existe, en el siglo XXI no existe. Entonces, hay un gran problema, que es que ladrones profesionales disfrazados de políticos se dan cuenta de esto, que no importa al final si el Estado cumple o no su misión, en este caso dar seguridad, lo que importa es que nadie se puede desuscribir del Estado porque termina preso. Dios mío, qué bárbaro todo esto. Agustín, la última, y te agradezco infinitamente tu tiempo, porque sé que Sí, estás a full con la sí, claro. presentación del libro. ¿Has estado en Perú, en Colombia? Sí, ¿Estás en España ahora, puede ser? sí, Buenos Aires. ¿En Buenos Y ahora, Aires? sí, ahora estoy en España, En exactamente. España. No, al día siguiente de lo de la feria del otro día me vine directamente a España, al día siguiente. Al Llegué día ayer. siguiente. Mira bien, mira qué bien. Agustín, Sí, sí. la última. Sí, El peronismo, sí. a través de del adoctrinamiento, bien digo, Sí. ¿considerás que tuvo un plan macabro para destruir la educación en la República Argentina? Mira, yo no sé si el peronismo histórico, porque, o sea, habría que remontarse muy atrás, y seguramente sí, en cuanto a que lo que se generó ya desde época de Eva Perón era un culto al líder a través del aparato educativo del Estado. Eh, entonces, probablemente sí, pero eso ya creo que es historia vieja, no hace falta irse tan atrás, hay que verlo
lo que ha pasado desde, por ejemplo, el kirchnerismo. Estamos hablando, vos recién lo dijiste, 16 años en 2 Sí, décadas. sí. Y yo creo que sí. Yo creo que adrede han destrozado, por acá hay 2 opciones, o la maldad o la ineptitud. O han sido ineptos para generar un sistema educativo, y por eso cada año las pruebas PISA dan peor, cada año tenemos más analfabetos funcionales, chicos que, pobrecitos, no, digamos, dan pena, no, o sea, son, mira, son mononeuronales. Son chicos jóvenes, mononeuronales, que tratan de leer un párrafo, y un párrafo simple no lo pueden procesar. O sea, y son producto de eso, o sea, son pobres chicos, ¿no? Pobres mononeuronales que han sido configurados de esa manera. Ellos, la verdad es que no tienen la culpa, son, en ese sentido, son víctimas de una clase política que, mientras les habla el lenguaje inclusivo, pobrecitos, no les da ninguna currícula seria. Hoy, por ejemplo, un amigo en España me contaba que había llegado una familia argentina a España recientemente, y que los chicos iban a uno de los mejores colegios de Buenos Aires, de los que son privados, y que aquí, en donde estoy ahora yo en Pamplona, con el nivel que tenían no les daban ni para entrar en un colegio público, que realmente el nivel en general, ya ni siquiera solamente de los colegios públicos, sino también de los privados, por regla general, es pésimo. Todo se ha igualado hacia abajo, que es la única forma de igualar en cualquier sentido. Todo se ha igualado hacia abajo. Hay dolo por parte del kirchnerismo, Agustín. Hay dolo, sí. Es una ideología nefasta, La misma ideología de hay que hacer más fácil las clases para que aprueben los brutos. Hay que evaluar de otra manera para que no se queden de año los que no estudiaron. Hay que dar clases divertidas, porque si no es divertido, la verdad es que esto no va a ningún lugar. Entonces, todo ese tipo de exigencias absurdas, igualitaristas, socialistas, propias de los resentidos sociales, de los envidiosos, evidentemente lo único que puede generar no es hacer crecer al bruto, es degradar al que tenía ganas de aprender algo. Le saca absolutamente todo deseo de seguir adelante, lamentablemente. Sí. Bueno, hay que hacer mucha docencia. Y eso es lo que han generado. Hay que hacer mucha docencia, docencia. Mira, yo con mis libros intento eso. Intento ya no apostar a que el colegio va a salvar a alguien, sino que los propios individuos, en la medida en que quieren salvarse a sí mismos, van a tratar de educarse a sí mismos. Y eso hoy es posible. Afortunadamente, hoy es técnicamente posible que uno mismo se trate de organizar. E incluso las propias familias. El fenómeno de homeschooling en Argentina no está tan expandido, pero por ejemplo en Estados Unidos está dando enormes resultados. Los padres de familia ya no confían en los colegios, y en la medida en que ellos pueden, porque no todas las familias pueden hacerlo, pero en la medida en que uno de los dos padres pueden, se dedican full time a la educación de los hijos, y salen personas mucho más inteligentes que las que pasan por el Estado. Mira todo lo que te da la posibilidad de ser libre, ¿no es cierto? Y esa libertad te la arrebata, obviamente, quien tiene en sus manos la utilización del poder, la fuerza del poder, el monopolio del poder, que es el Estado. Agustín, fue un gusto enorme haber entablado este diálogo contigo. Igualmente. Muchísimas gracias. Aprovecho entonces para invitar a tu público que esté interesado en estos temas a que lea el libro Generación Idiota, que se encuentra disponible en toda la Argentina. Así que ahí está la invitación para que se animen a leer el texto. Agustín Laje, escritor, politólogo, conferencista y fundador y presidente de la Fundación Libre, pasaba por la cocina de las noticias presentando su última obra, su libro La Generación Idiota, una crítica al adolescentrismo.